Estos campos han atestiguado los horrores de la humanidad, devastado por un milenio de conflictos. Vietnam parecía consumido perpetuamente por la guerra y la inestabilidad. Pero notablemente, en el período de una generación desde su reunificación, Vietnam ha logrado superar sus luchas existenciales para regresar al escenario mundial. Conocido por sus paisajes magníficos, incluyendo las aguas místicas de la bahía Ha Long, las montañas de piedra caliza de Ninh Binh y los irregulares terrenos de Hai Giang, Vietnam ahora presume de ciudades dinámicas que rivalizan con metrópolis alrededor del mundo. Liderando este resurgimiento, nos encontramos con los ciudadanos vietnamitas. El 70% de la población tiene menos de 35 años. Gracias al espíritu emprendedor de esta nueva generación, Vietnam ahora se ubica entre las economías de más rápido crecimiento en el mundo. Mi nombre es Sharif. Soy un viajero entusiasta que busca exhibir el desarrollo positivo en los países emergentes. Estoy fascinado por la evolución de Vietnam en la década pasada y estoy ansioso por encontrar qué hay detrás de la energía y el entusiasmo de su gente. Me preparé para explorar este país, visitando personas desde vecindarios exóticos en ciudades en expansión hasta los más remotos arrozales y campos de té. Únanse a mí en esta búsqueda, mientras avanzamos hacia el Vietnam moderno para aprender más e inspirarnos por personas notables de todas las clases sociales. Soy vietnamita americano, nací en Vietnam. Y cuando yo tenía 10 años, mi familia se mudó a los Estados Unidos. Al crecer en los Estados Unidos, realmente no sabía mucho sobre Vietnam, en verdad. Y me mantuve así hasta que conocí la historia de Ho Chi Minh. El día está comenzando y ya estoy esquivando el fuerte tráfico de scooters mientras troto junto a Tu Nguyen, un próspero empresario que me muestra algunos rincones de la ciudad de Ho Chi Minh. Es la ciudad más habitada de Vietnam. Con más de 9 millones de personas, tiene el tamaño de Londres o la ciudad de Nueva York. Anteriormente conocida como Saigón, en 1975 fue renombrada en honor a Ho Chi Minh, líder del movimiento revolucionario de la independencia vietnamita. Cuando tenía 22, él se fue de Vietnam y empezó a trabajar en una cocina en un barco que iba a Europa. Él quería entender de qué diablos estaban hablando los occidentales en términos de libertad e independencia. Y entonces, luego de 30 años, regresó a Vietnam y luchó por la independencia de este país. Así que, cuando leí sobre esa historia, me sentí muy inspirado para aprender más sobre Vietnam y me hice la pregunta, ¿cómo podría yo contribuir a Vietnam? Fue entonces cuando empecé a aprender sobre Vietnam, sobre la gente vietnamita, sobre lo hermoso que es este país y cuán increíbles, honestas y hospitalarias son las personas que viven fuera de la gran ciudad. En Vietnam creo que la estadística es que un 50% de los hogares vietnamitas tienen pequeños negocios. Y así es como sobreviven, así es como hacen su dinero. Y si observamos su historia, los vietnamitas siempre han tenido que luchar y se han esforzado por conseguir la independencia. Así que eso está naturalmente en el deseo del pueblo vietnamita. Siento que siempre hemos querido ser independientes. Por eso al ser un emprendedor tienes el control. Es como estar a cargo del timón y así harás las cosas a tu manera. Creo que aquellos que quieren empezar con un negocio o un emprendimiento, en primer lugar quieren satisfacer su pasión, haciendo las cosas que les gustan. Quieren crear su propia carrera y así labrar su propio futuro y ser dueños de sus destinos. Buscando algún vietnamita zen, visita una tienda de té en Hanoi.
fundada por el maestro campeón del té, Tu Nguyen, y su esposa, Hai Yen. Nuestro camino del té fue muy interesante. Fracasamos muchas veces. No fue nada fácil llegar hasta aquí. Mientras tanto, nosotros teníamos una urgencia más fuerte, un deseo enorme por alcanzar lo que mi cabeza, mi mente imaginaba. Pensamos que solo era cuestión de tiempo porque también creemos en las cosas mágicas de la vida, aquello que parece invisible, como, por ejemplo, las leyes de atracción, como escuchar a las señales del universo. Bienvenidos. Hoy voy a conducir una sesión sobre la belleza del té vietnamita para ustedes. Y antes de comenzar con esta ceremonia del té, voy a hacer un pequeño tratamiento para balancear sus cuerpos y mentes. Cada mañana, alrededor de las 4:30, despierto, tomo una taza de agua hervida y hago ejercicio físico. Cuando termino con ese ritual, enciendo el fuego, cocino para los cerdos, para los perros, las gallinas y también para mí. Sí, todo eso lo hago durante la mañana. Luego empiezo con las tareas de jardinería. Me ocupo de cuidar los árboles y trabajo en el campo. Aquí tenemos unas plantas de té. Estas plantas han estado aquí por cientos de años. Vaya. Desde que estoy aquí siempre he tomado de este té fresco. Siempre fue así. ¿Y Así puede que- recordar desde cuándo conoce esta planta? ¿Qué año era? Bueno, desde que era una niña muy pequeña. Desde Vaya. entonces ya existía esta planta de té, ya estaba aquí. Bien. Y en cuanto a este jardín, somos una unión joven. Llegamos a este lugar en 1972. Así es. Vine aquí para acabar esta zanja. Y lo que estamos haciendo ahora es cultivar de la misma forma en que lo hicieron generaciones anteriores. Fueron ellos los que cultivaron estas plantas. Yo compré esta tierra y las cuido, ¿Y me cuándo ocupo quedó de usted a ellas cargo? y desde que tuvo lugar la reforma agraria, cada casa maneja algo de tierra. Yo la compré de la familia que manejaba la tierra aquí. En 1996 vine aquí y era un espacio abierto. Lo descuidaron Puedo mucho. imaginar, Todo sí. esto estaba Sí. muy abandonado, pero yo lo recuperé. En 1975, el recién unificado gobierno comunista de Vietnam implementó un sistema de granjas cooperativas colectivas. Con el tiempo, el país gradualmente se movió hacia un sistema de granjas independientes, y Lien Nguyen aprovechó la reforma agraria para no solo construir una próspera granja de té, sino también un estilo de vida que yo personalmente admiro. En verdad no había decidido mudarme a este lugar. Llegué aquí para construir una granja, un negocio. Lo que yo quería era generar el dinero suficiente para proveer a mi familia en casa. En principio yo vine aquí para plantar árboles, pero con el tiempo empecé a disfrutar más de vivir aquí porque estoy rodeada de naturaleza. Cuando les das amor a los árboles, ellos te regresan ese amor. Vivir de esta manera es pacífico, es una experiencia maravillosa, es ideal. En este lugar hay mucha tranquilidad y además, aquí estoy protegiendo el medio ambiente. Cuando estoy cansada me dedico a contemplar el jardín de flores con las aves y las mariposas que lo habitan. Y eso hace que mi cuerpo se sienta cómodo, los problemas quedan atrás. Y cuando la mente está despejada, trabajo mucho mejor. Mira, este retoño de aquí ya se dividió en 2 hojas. Ah. Estos 2 brotes seguirán creciendo. Crecerán 2 ramas distintas. Bebo 4 o 5 tazas de café al día. Es bastante difícil para mí si no lo hago, porque creo que soy un poco adicta al café.
Me enamoré de esta bebida cuando tenía unos 4 años de edad. Pero mis bisabuelos fueron la primera generación que nos contagió el amor ¿Ellos por el empezaron? café. ¿Por qué el café? Desde 1980, el café se volvió más popular. Así Sí. que, bueno, muchos granjeros empezaron a cultivarlo y en nuestra zona Sí. tenemos un 99% de cultivos de café. Vietnam es el segundo productor más grande de café del mundo. Así es. En los últimos 30 años, Vietnam ha pasado de producir una cantidad insignificante de café a volverse el segundo productor de café más grande del mundo. Roland Collien y su hermano Dulic Mo son parte de un movimiento creciente de granjeros en Vietnam que se especializan en variedades de primera calidad. Solo cultivamos café arábigo, ya que este café requiere una alta elevación, además de un clima frío, comparado con el café robusta, que se cultiva a menos altura y necesita climas más cálidos. Mucho café cultivado en Vietnam es robusta, es más del 95%. En cambio, el café arábigo es apenas del 3 al 5%, es un producto de primera. ¿El café arábigo? Sí. La flor dura entre 3 a 5 días y luego Sí. se vuelve una pequeña baya como esta de aquí. Le toma a la baya 8 meses para crecer de verde a roja o de verde a amarilla, dependiendo de la variedad. Así que esta es la cáscara, la primera capa de la piel externa de la baya. Usamos esta parte para hacer un té de la cáscara. Oh, esta Una tiene alubia. Una alubia. Tenemos que preparar 200 gramos de alubia verde y cuando la alubia ya esté muy seca es muy dura, como roca. Pero ese no es un problema porque tenemos que romperla. Separamos las alubias defectuosas, las rotas y las que son muy pequeñas. Las alubias rotas se van y Sí. las pequeñas también y tienes que separarlas a mano. Las alubias de baja calidad se usan para el café instantáneo. La próxima vez que tomen café instantáneo, ya saben. Ahí está el café instantáneo, amigos. Mientras más se tueste el café, algo de su sabor se quemará. Así que cuanto más oscuro, más amargo. Y este es un tostado medio, con acidez y amargura balanceados. Este es el que prefiere la mayoría. Es bueno para un expreso, un americano o un francés. Y este de aquí es tostado ligero, que mantiene más el sabor del café. Es fácil decir qué tan bueno es tu café si lo tuestas así en vez de los otros. Bueno, hace 6 años esta área estaba completamente cubierta con plantaciones de café. Así que estábamos emocionados de seguir trabajando. Trabajamos duro. Todo el día y toda la noche trabajábamos duro para que esta área crezca, especialmente manteniendo todo este café con vida. En nuestra cooperativa, yo soy la encargada de hacer el control de calidad y de ayudar a los granjeros guiándolos a lo largo del proceso. Seguí los pasos de mi padre desde que tengo 4 años. Así que el estar aquí y trabajar en esta cooperativa y en este café orgánico es mi sueño. Y yo creo que fue Dios quien me ayudó a cumplir mi sueño. Este que ven aquí es el arroz que ellos ponen en el lodo antes de cultivar y luego cuando regresan, cada uno de estos es lo que tiene que ir en los campos de arroz para plantar el arroz. ¿Cuántas bolsas de arroz obtienen en cada temporada? Son unas 10 bolsas las que podemos obtener aquí por temporada. Cada bolsa equivale aproximadamente a 30 kilos. Así que cerca de 300 kilos Sí. de arroz solo en este campo. Solo en este, sí. Para mí esto es una tradición. Lo hago desde que tengo 12 años. Mi hija acaba de casarse. Celebramos su boda el mes pasado. ¿Por cuánto tiempo ha estado embarazada? 7 meses. Por lo que veo aquí solo hay mujeres. Sí. ¿Dónde están los hombres? Normalmente solo trabajan mujeres aquí. Si los hombres están capacitados, trabajan lejos. Si no, solo se quedan en casa y se dedican a beber. ¿Aún utilizan un segador de mano? Aún usamos segador de mano. Las granjeras aquí aún lo usan. ¿Venden arroz a otras personas o solo para esta aldea? Es solo para sus familias. ¿De veras? Así es. ¿Es solo para sus familias? Sí. Oh, ok, vaya. Los psicólogos creen que el trabajo agotador requerido para cultivar arroz ha producido una ética de trabajo distintiva en países que tradicionalmente lo producen. En Vietnam, esta cultura del arroz también se extiende al mar, donde los pescadores luchan para vivir en botes operados independientemente. A veces salgo a las 4 o 5 de la tarde
y regreso a las 4 o 5 de la mañana. Anclo el bote. Así que trabaja unas 12 o 13 horas aproximadamente y luego regresa y vende todo en el mercado. ¿Y construyó este bote usted mismo? Se lo compré a otra persona en Hoi An y lo traje aquí. Antes de comprarlo, yo pescaba utilizando una red de mano. Pero eso no era rentable. No era apropiado para mi esposa. Así que cambié a este trabajo. Descubrí que atrapar pequeños camarones estaba bien y era más rentable. Así que ahora es lo que hago. ¿Tiene planes de tener otro bote? ¿O este es su bote y piensa retirarse así? Sí, me retiraré porque soy bastante viejo ahora. Llevo más de 50 años haciéndolo. Ya no puedo hacerlo. He pasado mi vida saliendo al mar desde que tengo 13 años. En ese tiempo no había otra opción por la dificultad financiera de mi familia. Dejé mi escuela para ayudar a mi familia. Creo que la principal razón para que estas personas trabajen tan duro es porque necesitan sobrevivir. Entiendo que la población de Vietnam, sobre todo las mujeres, son muy trabajadoras. Hacen muchos trabajos diferentes para sobrevivir, para cuidar a sus hijos y a sus familias, incluso a sus padres también. Van Dang es una emprendedora tecnológica establecida en la ciudad capital de Hanoi. En 2017, fue reconocida por Forbes, entre otros 15 líderes mundiales, para seguir. Bien, yo nací en una pequeña aldea en el norte de Vietnam. Son muy pobres por allá. Cuando tenía apenas 7 años, vendía cacahuates en los mercados. La razón por la que lo hacía es porque lo necesitábamos para sobrevivir. Puede sonar extraño para otras personas en los países modernos que una niña de 7 años tuviera que trabajar, pero para nosotros es normal que los niños en Vietnam, especialmente en el campo, lo hagan. Algunas personas me dijeron que debía tener un espíritu emprendedor desde pequeña. Cuando Van tenía 14 años, su padre compró una computadora para rentarla a los pobladores. Esto le dio a Van una oportunidad de enamorarse de las computadoras desde una edad temprana. Así fue que cuando todavía era muy joven quise ser científica y estudié ciencias computacionales, convencida de que esa carrera me traería grandes oportunidades para aprender muchas cosas nuevas. Cuando me gradué en la preparatoria, tenía pensado aplicar para 4 universidades y mi papá me dijo que necesitaba aplicar al menos en una escuela de enseñanza para que fuera profesora como mi mamá, sí, porque él quería que yo fuera profesora para que tuviera tiempo para mis hijos. Dijo que yo era una niña, que no necesitaba estudiar duro. Solo sé una Sí, profesora y ama de casa y resultó estarás que bien. de las 4 universidades que apliqué, ninguna tenía escuela de enseñanza. Vaya. Porque no quería eso para mi vida. Yo no quería ser como mi mamá. Ella trabajó muy duro y aún no ha logrado hacer muchas cosas con las que sueña. Un día hablé con mi mamá y le pregunté cómo pudiste criarnos tú sola, siendo una granjera. Así que creo que estamos empoderadas y tenemos el ejemplo de la generación anterior. Lo que creo es que, como mujer, siempre quise tener mi propia familia. Eso era lo primero. Sí. Y lo segundo que quería era generar un impacto mayor en la comunidad. Intentamos también crear un ecosistema que apoye a los jóvenes emprendedores, pero también a la mujer en particular. Según reportó el Banco Mundial, Vietnam tiene una participación laboral femenina del 73%, un índice que sobrepasa muchas de las principales economías del mundo. Van Dang es una apasionada emprendedora social que trabaja al frente de este movimiento de fuerte impacto social. Bien, Coto es una empresa social en Vietnam. Dirigimos un programa de entrenamiento de 2 años para puestos operativos hoteleros. Tenemos 2 restaurantes, uno en Hanoi y uno en Saigón. Durante los últimos 2 años entrenamos a cerca de 1,000 niños de la calle y jóvenes en desventaja, que son ahora directores de agencias de viajes, dueños de restaurantes, emprendedores y entrenadores. El 100% de nuestros entrenados trabajan en hoteles de 5 estrellas y en restaurantes gracias al programa. Además de eso, también empecé un programa social llamado Hopbox, que crea trabajo para mujeres que han escapado de la violencia doméstica. Quiero ayudar a otras mujeres que han tenido menos oportunidades, no solo enfocándome en crear trabajo, sino también aumentando la conciencia general. Nacimos en un país al cual el resto del mundo conoce gracias a... Bueno, en primer lugar es famoso por la guerra.
La segunda cosa por la que es conocido es el pho, la comida. Pero nosotras, las mujeres, estamos empoderadas por la generación anterior, por nuestras abuelas, nuestras madres. Cuando terminé la preparatoria, yo tuve la oportunidad de ir a Australia a estudiar. Y cuando llegué a Sydney y decía que venía de Vietnam, todavía mucha gente no sabía dónde estaba Vietnam en el mapa. Y había estudiado el primer semestre en la Universidad Nacional de Hanoi antes. Para mí es una universidad muy grande e importante. Es la universidad número 1 en Vietnam. Pero cuando les hablé a mis amigos en Sydney sobre mi universidad, nadie tenía idea de su existencia. Porque los vietnamitas, aun cuando creo que son muy trabajadoras e inteligentes, no han sido reconocidas como tales en muchos países. Esta pregunta ha rondado mi cabeza cuando estaba en Australia. Incluso cuando regresé, aún quiero probar que somos capaces y podemos ser los mejores. Podemos hacerlo mucho mejor de lo que creen. Fiel a su palabra, Van regresó a casa a Vietnam, donde fundó una compañía internacional de tecnología que emplea ingenieros vietnamitas para desarrollar programas informáticos para corporaciones en todo el mundo. Yo no creo que la tecnología sea compleja, como muchas otras industrias, pero la gente suele pensar que sí lo es. Así que quiero dar un mensaje de que la tecnología no es difícil para nada una vez que se enamoran de ella. ¿Sabían que más de 100,000 personas se gradúan en IT cada año? Y creo que este número va a aumentar más, porque hemos agregado la materia de IT desde la escuela primaria. Si me preguntan cuál es la ventaja competitiva en Vietnam, yo diría que podemos cultivar lo que sea. Solo pones algo en el suelo de Vietnam y crecerá. También la industria de tecnología. No hay barreras para entrar realmente. Las personas en Vietnam tienen mucha facilidad con la tecnología. Y la tercera es que, donde sea, Vietnam es naturalmente hermoso. Así que cuando analizo la ventaja competitiva real, veo el turismo, la tecnología y la agricultura. Por eso, cuando tenía 22 años, dije, quiero ayudar a construir negocios en Vietnam, porque deseaba contribuir a la independencia y libertad económica. Los turistas pueden visitar cualquier lugar de Vietnam y pasar momentos increíbles, ya sea en las playas, las montañas o en los campos de arroz. De repente les estaba diciendo a mis amigos que se suban a una moto y visiten Vietnam. Le decía eso a todos. Entonces me di cuenta, fue eso es. Ahí es donde debo invertir mi tiempo, en la industria del turismo en Vietnam. El turismo es una industria grande en Vietnam. Hubo más de 18 millones de visitantes en 2019, una cifra que cuatriplica el número de hace 10 años. Como fundador y presidente de una compañía de viajes de alto nivel, tú estás construyendo una plataforma que permite a los microemprendedores locales beneficiarse con la afluencia de visitantes. Probamos su plataforma con Loan Vong, una estudiante de leyes que por la noche es guía independiente de recorridos y ofrece visitas al histórico distrito chino de la ciudad de Ho Chi Minh por $1. En Vietnam, $1 es dinero suficiente para un almuerzo o un bocadillo. Sí. Pero a mí me sirve para mi propósito. Lo que quiero es mejorar. Sí. Yo quisiera mejorar mi inglés e intercambiar conocimiento y compartir la cultura con los turistas extranjeros. Dirijo este paseo por $1 porque en el tiempo que era estudiante quería practicar mis habilidades de audición y hablar en otro idioma. Quería conocer más extranjeros e intercambiar todo. El conocimiento, la cultura, educación. Ellos quieren saber más sobre los vietnamitas, así que puedo compartirlo con ellos. Y yo quiero saber más sobre cada país en este mundo. Así que al crear esta herramienta, estamos empoderando a las personas para operar a pequeña escala, para que puedan emprender y dirigir sus negocios. Cuando ayudas a los negocios locales a empoderarse para participar en la industria del turismo, ese dinero permanece en la comunidad local y se reinvierte en la comunidad local, en oposición a ser extraído fuera de esa comunidad por una compañía internacional, que pagará a sus empleados un salario mínimo, lo mínimo posible para que el negocio funcione, llevándose el dinero generado fuera de nuestro país. Las empresas emergentes necesitan más filosofía. Deben pensar un poco más sobre el impacto que tienen en la sociedad, el tipo de trabajo que disfrutan hacer.
y sobre cómo pueden contribuir a otros y al mismo tiempo ser capaces de construir algo sustentable por sí mismos. Si tú tienes pasión, podrás lograr lo que Sí, de sea. acuerdo. Con amor podrás lograr lo que sea. Así que nada es tan difícil en esta vida. Si no te das por vencido, trabajas duro, amas lo que haces, lograrás que lo que parece imposible en algo posible. Y entonces serás exitoso. Fuera de la ciudad de Ho Chi Minh, conocí al maestro Tan, un granjero que trabaja la tierra que solía ser un objetivo estratégico de los bombardeos estadounidenses. ¿Saben qué es esto? En esta ubicación tenemos, una enorme y comunicada telaraña de túneles subterráneos. En total, 250 kilómetros. Por eso los estadounidenses bombardearon tanto porque querían el control. Y pusieron todas las bombas aquí en la superficie, pero nada pasó. ¿Cómo podía ser que la gente aún tenía comida para comer? ¿De dónde venía esa comida? Gracias a esta planta. Los helicópteros venían desde el cielo. Y los árboles de tapioca se rompían. Por cada tallo roto de esta forma, una nueva planta nace. Por Y cada ahí planta está la como raíz. esta, tenemos 4 kilos de tapioca. Suficiente para alimentar a todos de manera diaria como si fueran patatas. Cantábamos una canción. Más bombas, por favor. Habrá más tapioca para que la gente sobreviva. Así que nunca nos preocupamos por los bombardeos porque permanecíamos bajo tierra de 4 a 8 a 12 metros bajo tierra. Una bomba, un B-52, lo que fuera, no nos afectaba. En esta ubicación, 160 millones de toneladas de bombas de los estadounidenses cayeron aquí. Visité a la gente local para ver... Oh, por Dios, todo este lugar estaba vacío. ¿Cómo haría una granja? Pero sí vi una cosa con mucho potencial. Vean allá. Vacas, 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 vacas y vacas. ¿Y qué están comiendo las vacas? La única cosa que sobrevivió. Hablo del césped. Así es, nosotros no lo comemos, las vacas lo hacen. Después de que las vacas lo comen, ¿qué sale? Puro excremento. Puro excremento. Entonces, con una situación como esta, tuve una idea y fui con la gente del lugar para comprar excremento de vaca. Lo puse en el suelo para que se renovara la tierra. Así, luego pude plantar lo que se me antojara. Así que tú, básicamente, obtienes el abono de vaca, lo compras Sí. en algún lado para traerlo aquí, para enriquecer la tierra y asegurarte de que puedan crecer Exactamente. plantas. Y entonces cuando empezamos a ordeñar las vacas, ponemos siempre música romántica. No música hip hop, ¿eh? Porque nosotros no tenemos máquinas, como tienen los estadounidenses. Tenemos solo nuestras manos para ordeñar. Así que cuando ponemos música romántica, la leche aumenta más y más. Una vaca nos da 20 litros. Vaya. En otras granjas solo tienen 15 litros, pero aquí obtenemos 20 litros porque estamos tratando las vacas como gente. Y estando felices nos dan más beneficios. Vaya, Recuerden ya esto, lo es creo. muy importante. El chef Tan ha estado enfocado en expandir el concepto de la granja a la mesa en Vietnam. Pero no siempre fue un granjero. De acuerdo, si analizas mi carrera, pensarías que soy bastante demente, porque fui un doctor primero. Me califiqué como doctor en Vietnam en 1995. Luego me licencié en contabilidad en el año 2000. Luego fui carnicero. Luego fui chef en cocina italiana, francesa, americana y cualquier cocina occidental. Luego, en el canal de cocina asiático, hice muchas cosas en televisión. Es Y ahora sorprendente. soy granjero. Sin dinero no hay amor. La gente dice que ser granjero es estúpido. Y quiero dejarlo claro, no hay un trabajo más inteligente que el de granjero. Ser granjero es el trabajo más completo. Tienes que saber de ciencia, porque tienes que entender qué demonios pasa antes de siquiera empezar con la siembra. Tienes que ser muy bueno en mercadeo, porque necesitarás comprender lo que el cliente está necesitando aún antes de sembrar. También debes ser un buen doctor, porque necesitas matar muchos insectos diferentes y exterminar muchos y diversos virus cuando los animales se enferman. Necesitas tener buenas habilidades de comunicación y liderazgo para lidiar con la gente sin cerebro. Muchas cosas pasan, no es un trabajo fácil. Bienvenidos a mi casa de hongos. Es la casa mágica y también es la clave para que mi granja sea exitosa. Aquí tenemos ADN de hongo ostra. Colocamos una rama de tapioca, jugo de coco, gelatina y polvo vegetal en una botella como esta. Luego cocinamos la botella al vapor de 120 grados por 2 horas para matar las bacterias, quitar toda la humedad posible y activar las buenas bacterias. Luego de eso, 2 semanas después, las botellas blancas como esta empezarán a producir los hongos. Mira.
Así, ya están bastante grandes y mañana saldrán otra vez. ¿Saben cuántos kilos estamos colectando por cada botella? No, dime. 20. Wow. ¿Cuánto cuesta el kilo en Estados Unidos? ¿Cuánto crees? ¿Un kilo de esto? De hongo ostra. El hongo ostra es bastante caro, diría $20. Exacto. Nunca Lo es sé. más barato que $20 el kilo. Oh, ¿sí? ¿Y cuánto cuesta en Vietnam? $2. $2, sí. ¿Por cuánto lo vende un granjero como yo? ¿$1? No. Yo solo obtengo de 10 a 20 centavos como máximo. ¿Tú solo cobras 10 centavos? ¿Por qué no? Así es. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque mira a este vendedor. Eres tan guapo. Mira al granjero. Soy muy feo. Los feos como yo no debemos vendérselo al granjero guapo. Tenemos que venderlo a un intermediario y otro intermediario, el vendedor y el cliente. Cuando la chica cliente ve al guapo y apuesto muchacho, pagará lo que sea. Los granjeros trabajando tan duro no obtenemos nada. Por eso, regresé a Vietnam en 2011 y concebí este concepto pionero en el país. De la granja a la mesa. Mi granja ahora mismo es pequeña. Si proveyera unos 100 kilos de hongos por día, vendiéndolos a 10 centavos o 20 centavos obtendré $10 o $20 al día y no tendría dinero para pagar por la vivienda de mi familia. Ahora lo vendo a mis clientes por $1. Obtengo $100 y puedo proveer para ellos. Así que de la granja a la mesa es la mejor idea para una granja pequeña. Los que son apasionados como yo pueden sobrevivir así. Cuando medito, observo las cosas en perspectiva y veo claramente que la vida es muy corta. Así que en esas ocasiones me pregunto, ¿por qué seguimos haciendo un trabajo regular y no tenemos nada de felicidad? Hace un tiempo me casé con mi esposa y compartí mucho con ella. Ella me dijo que renunciara a mi trabajo y eligiera hacer lo que amo. En Vietnam, cuando alguien tiene un trabajo estable, pero decide renunciar a ese trabajo para volcarse a la agricultura, para crecer lotos, se considera que esa persona está excepcionalmente loca. Le comuniqué mi decisión a mi familia y muchos protestaron porque se preocuparon por mí. En ese tiempo era muy difícil porque estábamos esperando a nuestro primer hijo. Ambos renunciamos a nuestros trabajos al mismo tiempo y elegimos el camino del té. Incidentalmente hubo un concurso llamado Maestro de la Taza de Té. Fue en 2016 y se organizó en Vietnam. Decidimos participar y tuvimos la suerte de salir campeones. Ese fue el punto decisivo para que abriéramos nuestra tienda de té. Y la hemos construido juntos, día a día, con la idea de crear un tipo de té único y especial. El té está en el loto y el loto está en el té. Y cada vez que bebas el té, sentirás la fragancia expandirse lentamente dentro de ti. Y en el momento en que el loto, el té y tu cuerpo emanen juntos, sentirás que tú mismo te volverás loto también. Lo que más me sorprende es el núcleo de la cultura y la gente vietnamita. Lo veo en los pueblos, lo veo en las ciudades, lo veo en todos lados. Lo veo cuando empiezan un nuevo negocio, porque no es lo normal en cualquier otro país, no es lo habitual, porque está la universidad, debes hacer esto, seguir cierto proceso, seguir ciertas reglas. Y aquí no es así, ¿verdad? Aquí sientes que solo comienzan a hacerlo. Querría saber cuál es su opinión sobre esto. ¿Por Así qué es. pasa eso con la gente vietnamita? Obtuvimos nuestra independencia hace solo 44 años. Sí. Así que diría que en nuestra sangre siempre Sí. hay deseo por la independencia, La independencia, la libertad. la libertad. Y somos un pueblo muy valiente. Así que, por ejemplo, nosotros dijimos, renunciemos. Sí. Empecemos algo en lo que seamos muy apasionados. Sí. Y eso hicimos. Ahora los invito a disfrutar uno de los más famosos tés en Vietnam, el té de loto. En el pasado, este té fue solo usado por las clases altas de la sociedad vietnamita, pero actualmente, gracias al desarrollo económico, este té se ha vuelto más popular. Como saben, cuando se trata de té vietnamita, la gente inmediatamente piensa en el loto. El loto es un símbolo, la flor nacional de Vietnam y también el símbolo del budismo. Al principio de todo, cuando empezábamos, le dije a mi esposa, intentemos hacer el té de loto reflejando exactamente como lo entendemos.
Habitualmente, ambos teníamos que levantarnos muy temprano y hacer fila en un lago para poder obtener los lotos que reciben el rocío matinal. Para obtener 1 kilo de té de loto, normalmente se requieren unos 1.400 lotos, y el proceso de producción es muy sofisticado y cuidadoso. Este proceso requiere que los productores tengan equilibrio y paz mental. Cuando bebemos, siempre levantamos la taza de té con ambas manos. Eso muestra nuestro aprecio a la naturaleza por regalarle al humano este precioso producto de té. Y también para expresar nuestra gratitud a los granjeros, quienes han trabajado muy duro y han hecho un gran esfuerzo para crear un té de tan alta calidad. A mí me encanta tomar este té. Bien. No uso pesticidas ni herbicidas, nada de eso. Solo lo saco de forma primitiva, tradicional. No hay grandes trucos para hacerlo. Lo que hago es remover la tierra. Sí. Y las gallinas también excavan Así para es, encontrar gusanos. sí. Es todo, no hay misterios aquí, Sí. ¿no? Y eso es todo, no hay fertilizante ni químicos, ¿cierto? Pero me dan ganas de tomar este té. No sé si será por esto, pero desde que llegué aquí, raramente me enfermo. Todavía tengo el mismo peso. Mi resistencia desde que era joven aún se mantiene intacta. Vaya. Es como si aún fuera una niña. La comida es la clave para la supervivencia. La buena comida hará que vivas más tiempo, que vivas mejor y disfrutes de lo que te gusta hacer. Cuando estás sano, puedes hacer lo que te guste. Cuando no tienes salud y tienes dinero, no lo disfrutarás igual. Ese es el gran problema. El chef Tan también dirige una escuela culinaria en su granja, donde entrena chefs de todo el mundo en la cocina vietnamita. Cocinar conmigo es aprender de la vida. La comida y la vida están conectadas. La gente dice que el hombre es apuesto, poderoso, fuerte, para proteger a la chica, pero nunca es demasiado romántico. Por eso decimos que el hombre es muy salado. Para un estadounidense, lo salado es distinto que para un asiático o para un vietnamita. Para los estadounidenses o occidentales, lo salado viene de la sal del mar. Para los asiáticos es la salsa de soja. Lo salado en Vietnam es la salsa de pez. Vaya. Un hombre puede quedarse soltero, ¿no? ¿Debe casarse? No podemos quedarnos solteros. Necesitamos una dama. ¿Qué dama? Una hermosa, sensual y dulce. Las mujeres en Occidente pueden ser miel, pueden ser jugo de piña o jugo de naranja, pero en Vietnam es azúcar. En Asia es azúcar. Lo que sea que estén cocinando, comida occidental o asiática o vietnamita, necesitamos un hombre y una mujer. Lo salado y lo dulce. Diferentes mujeres, países y sabores, ¿verdad? También hombres, países y sabores. Todos son salados, todas son dulces, pero distinto sabor. Así que la primera cosa que veremos es la salsa de acompañamiento. Tenemos hombres, también mujeres. Esta salsa es algo salado, es un aperitivo. ¿Sí? Cuando conoces a una mujer, ya sabes, la tienes que amar. Tienes que ser comprensible, ¿verdad? Nos involucramos para conocernos. Vamos a citas, salimos juntos para conocernos más. Necesitamos acidez, ¿verdad? Acidez, algo agrio. Entonces necesitas acidez. Sí, y actitud. Y bien, ¿qué pasa luego? Esto es solo por un tiempo. Aún no estás enamorado. Solo quieres descubrir a esa mujer o ese hombre. Necesitas algo más ligero, disfrutar algo ligero, que no tenga sabor ni color. Lo llamamos agua. ¿Bien? Así es el amor. Es un reto. Y el reto es lo picante. Y aquí hay picante. ¿Lo ven? No todas las parejas viven peleando. Algunas parejas aman, es solo amor, sin peleas ni discusiones. Pero algunas aman lo picante. Cuando deban hacer una salsa estilo vietnamita, occidental o asiática, necesitamos salado. Un hombre es una mujer. Por un salado, habrá un dulce. Y un ácido y algo de agua. Todo debe equilibrarse. Solo el picante es opcional. Depende de ustedes. Depende de cada Así uno es. cuánto picante quiere en su vida. Muy bien, ahora estamos preparando el primer platillo. Para la gente asiática todo es balanceado. La gente occidental disfruta de un solo sabor, muy salado, muy dulce, muy agrio. La cocina vietnamita es una cocina diferente a las demás, Sí. porque tenemos una fusión de cada cocina Bien. del mundo. Por eso, la gente en Asia siempre dice una frase. La comida asiática se ve como excremento de vaca, pero sabe increíble. La comida occidental luce increíble, pero a veces sabe a excremento de vaca. Vaya. Yo quiero ofrecer una idea diferente. La gente asiática puede verse muy hermosa y el sabor puede ser increíble. La comida occidental puede hacer eso también. Es una fusión. Y bienvenidos a la cocina vietnamita.
Todo está aquí. Vietnam generalmente puede ser descrito en una palabra. Cóctel. ¿Qué quieres decir con cóctel? Cóctel, un poco de diferentes sabores. Todo está aquí. Para explorar más la comida vietnamita, nos reunimos con Lam Thai, un guía local de recorridos en la ciudad de Ho Chi Minh, con su propia historia de espíritu emprendedor. A principios de los 2000, cuando las motocicletas fueron importadas a Vietnam, empezamos a recibir a unos pocos visitantes extranjeros. En ese tiempo pensé que el inglés podía ser una herramienta perfecta para comunicarme y trabajar con gente de todo el mundo. De hecho, trabajé con pequeñas agencias de turismo organizando recorridos de aventura. Entonces, en un punto tú dijiste, bueno, voy a trabajar para mí mismo. Sí, así es. Cuando los clientes y turistas quieren tener otras experiencias por fuera de las típicas rutas o de las agencias y empresas de turismo, ahí yo estoy listo para adaptarme para lo que ellos quieran, para cumplir sus deseos y expectativas de lo que quieran ver. Comemos mucho arroz, no sobrevivimos sin arroz. Y a la combinación de arroz y agua la llamamos Ban Can. Agregamos un huevo de codorniz o un huevo de gallina. 1, 2, 3, 4 huevos de codorniz y otros 4 de gallina. Ella come con nosotros porque no hay forma de que coma todo esto. Y arriba tenemos grasa de cerdo frita y cebollín para realzar el sabor. La cocina y la cultura local pueden ser bien influenciadas por la forma que comemos, la forma en que nos comunicamos entre nosotros y cómo nos comportamos unos con otros. Así que hoy te mostraré cómo las personas en Vietnam se alimentan a diario para que tengas una idea de cómo es nuestra cocina. Más del 50% de los hogares vietnamitas tienen negocios pequeños, muchos de los cuales son carros de comida que forman la vibrante y a veces loca escena de comida callejera de Vietnam. Oye, Lam, este parece un platillo interesante. Es bastante intimidante para mí, en especial por lo que tiene dentro. Estos son todos los órganos de la vaca. Los intestinos y el estómago de la vaca. Llamaría esto la sopa estomacal de la vaca, ¿correcto? Lo llamamos falao. Falao. De acuerdo al chino cantonés. ¿Por qué no pruebas tú el estómago primero antes de que me dé un infarto? Está bien. Veamos cómo sabe. Wow. Vaya, sí. Tiene mucho sabor. Ok. Bueno, creo que lo que más miedo me da es esta parte del intestino. No seas flojo. Sé loco. Oh, viejo. Bien, no está tan mal. Bien. Qué bueno. Bien, experimenta las diferencias para enriquecer tu vida. Eres rico ahora, amigo. Luego de probar eso. He sido enriquecido. Tengo el estómago de una vaca en mi estómago. Bien, esto es el testículo. El testículo. Y esta es la herramienta, el arma, la escopeta. Oh, amigo, siento que cuando lo veo se siente como... tengo esa sensación de, oh, Dios, no, 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 no. ¿Eso sientes? Es como, esto es duro, no. amigo. Estoy mirando, solo observo. Supongo que estás blindado entonces. Espinaca, con pene de cabra y raíces de loto. ¿Quién inventó eso? Por esto tenemos 96 millones de habitantes. Te vuelve fuerte en la cama. Sí, de sopa de pene de cabra. Viejo, solo voy a tragar ese pene porque No, espera. Es un poco chicloso. Debes saborearlo. Oh, amigo, tienes que ayudarme. Una pata de gallina. Un trasero de gallina. Es muy grasoso. Todo trasero tiene grasa. ¿Verdad? Según pude ver, la vida nocturna en la ciudad de Ho Chi Minh es tan vibrante como su escena culinaria callejera. Me dirigí a un concierto íntimo de música en vivo, donde me encontré con una interpretación única. Este espacio, que da lugar a una mezcla de géneros, es el invento de Lee Kuan Yew. Mis padres querían que fuera abogado. Oh, claro. ¿Y no un doctor? Eso querían, no. Sí, abogado, ok, abogado. vaya, pero ok. amo la música, así que pasé un examen de ingreso en el conservatorio con buenas calificaciones y obtuve una beca para estudiar batería.
Estudié en 3 universidades al mismo tiempo. Sí. Abogacía para mis padres, música y diseño gráfico para mí. Tengo ¿En que hacer serio? feliz a mi mamá y a mi papá. Y tengo que hacerme feliz a mí mismo. Formé una banda en la preparatoria llamada Pequeñas Alas. Nos gustaban los Red Hot Chili Peppers y Green Day. Y en 1997 compuse una canción en inglés, en estilo acústico. Logramos ganar en un concurso, un programa de televisión, Vietnam Idol, un concurso de talentos. Ya veo, es como American Sí, como Idol, es una American versión Idol, local, ¿no? así es. Después de ganar ese premio, empezamos a tocar en bares. Grabábamos música en el día y nos presentábamos en vivo durante la noche. Vaya, 2 trabajos. 2 todos trabajos los por días. día. Qué bien. Y en 2006 fue que me di cuenta que había tocado por más de 10 años en bares. Y me dije, ¿por qué no abrir mi propio bar para tocar la música que quiero? Primero abrí un bar. Quería que fuera distinto. Verás, esto es lo que pienso. La música es música. Y quizá toquemos algo de Britney Spears. Y a los que le gusten dirán, ¡ah! Sí. Y a los que le gustan Led Zeppelin dirán, toca Led Zeppelin. Y la gente a la que le gusta Britney Spears duda, oh, ¿qué tipo de canción es la que escucho? Y, en mi opinión, no le ofrezco música rock a la típica gente rockera. Se la ofreces a los Le que estoy escuchan ofreciendo pop. la música rock a otras personas que no la disfrutan para que puedan sentir que les gusta. Sí. Pero si tocas muchos estilos de música, la gente que visita mi espacio puede disfrutarla y también quizás reconocer, oh, quizá la música rock está bien. Actualmente estoy trabajando en la orquesta de la ciudad de Ho Chi Minh. Y los fines de semana, durante las noches, me presento para dar conciertos en el bar acústico. Es como si fuera mi segundo hogar. Creo que todos ven el violín como parte de una orquesta, solo como instrumento clásico. Pero yo quiero perseguir un estilo más moderno. Quiero combinar este instrumento con la banda para interpretar un estilo más salvaje. Creo que en un futuro podremos unirlos para crear un estilo nuevo que se llame sinfonía rock. Podemos interpretar tanto música rock como música de orquesta. Este lugar me hace sentir muy emocionada cuando me presento. Siento que me entrego arriba del escenario. Me inspira mucho, eso siento. Sabes, en todo lo que hago, quiero crear buena música, música real. Así que básicamente Así lo que es. estás haciendo es mezclar diferentes géneros de Mezclarlos, música, sí. entrelazándolos como Sí, en para principio, que todos puedan apreciarlos. Sí, primero necesito que al público le guste mi lugar, el lugar que cree. Y en segundo lugar le agrego algo de clásica y buena música rock típica. Sí. Porque el negocio es el negocio. Tenemos que encontrar una forma de que la música genere buenas emociones y hacer que la gente se sienta a gusto, feliz, que sonría al escuchar la música. Prefiero descubrir cómo construir un negocio que se mantenga por sí mismo, que empodere a la gente en una forma sustentable y que pueda ayudarla a trabajar por sí misma. Sí. Y así como resultado hacer del mundo un mejor lugar, contribuyendo con la comunidad y sociedad locales. Es un viaje de transformación de por vida. No solo es darles a algunos un pez para comer hoy, sino también enseñarles a pescar. Koto siempre se basa en la filosofía de conocer uno, enseñar uno. Esto es, si sabes una cosa, enseñas una cosa. Conoces a una persona, le enseñas a una persona. No hay que esperar a que lo tengan todo. Así que fui aprendiz en Koto en el año 2006 y me gradué en el programa. Como parte de mi sentido de reciprocidad, siempre quise contribuir con mi conocimiento y habilidades a la organización que cambió mi vida. Yo nací en una pequeña villa de Vietnam, en el noroeste, y mi mamá era una madre soltera. Un día, cuando terminé el 7º grado, me di cuenta de que mi mamá estaba enfrentando una infección renal y estaba muy enferma. Así que dejé la escuela y entonces fui a Hanoi para trabajar y ganar dinero. ¿Y tenías solo 12 años?
Tenía 12 años, sí. Wow, Así que literalmente dejé mi hogar a los 12 años por primera vez viviendo lejos de mi mamá y Hanoi es la ciudad capital de Vietnam. Tiene mucho movimiento y era completamente diferente al campo. Cuidé de un bebé de 4 meses, trabajando de niñera y era como un bebé cuidando a otro bebé. Y ganaba unos $10 al mes. Era duro. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta la medianoche. Y todo el dinero que ganaba se lo enviaba a mi mamá para ayudar a que mi hermano y mi hermana fueran a la escuela y le ayudaba un poco con su problema de salud. En ese tiempo en el campo, a las niñas de 16 años a 18 años se les pedía que se casaran. Y vi a todas las mujeres casarse, tener hijos, trabajar duro en la granja, siendo víctimas de violencia doméstica y cosas así. Y de alguna manera decidí que esa no era mi vida. Así que elegí permanecer en Hanoi. Estaba sola y no tenía familia, ni parientes, ni amigos en Hanoi. Así que me volví una niña de la calle y terminé viviendo la mayor parte del tiempo en las calles y viviendo bajo escaleras de un edificio. Y fui tratada muy mal por la gente local. Me quitaron todo mi dinero y no me dieron nada de regreso. Luego busqué trabajo y sin una educación no conseguía nada. Así que decidí regresar a la escuela para completar mi educación, acudiendo en la noche. Cocinaba arroz glutinoso durante la madrugada, lo vendía en las calles, trabajaba en limpieza durante el día y vendía pasteles en la tarde. Y en las noches iba a estudiar. Luego salía y volvía a vender pasteles, así que básicamente cada día tenía apenas solo 2 horas de sueño. Aún no sé cómo lo hice, no lo sé, pero mi vida en esa época era oscura. Sentía que era gris, no había esperanza ni futuro, no sabía hacia dónde iba. Estaba perdida. Pero había una cosa que sí sabía bien. Era que la educación, de alguna manera, un día cambiaría mi destino. Así que vine y visité Koto. Quise saber qué era, y eso fue lo que cambió mi vida. Después de terminar en Koto, me ofrecieron un trabajo en el grupo de hoteles Intercontinental. Así que trabajé como mesera ahí por casi 3 años y luego regresé a Koto como oficial de mercadeo. Luego, 2 años y medio después, me ofrecieron una beca para ir a estudiar a Australia. Con mi pasado vivido en las calles, jamás pensé que un día cruzaría el océano. Esto abrió un nuevo mundo de oportunidades para mí. ¿Por qué crees que la gente de Vietnam en general es tan emprendedora? Creo que es porque Vietnam ahora no está tan regulado. Y las oportunidades están a la vuelta de la esquina. Así que todos aquí son emprendedores. Yo ya era toda una emprendedora vendiendo arroz glutinoso. Dicen que Vietnam es la tierra del millón de sonrisas. La gente es realmente alegre y curiosa, es muy amable y creo que es algo natural. Así es la gente vietnamita en todo el país. Creo que las personas vietnamitas son muy valientes y siempre desean su libertad, porque en el pasado hemos estado en incontables guerras. Afortunadamente, como la gente dice, existe la ley de atracción y creo que al dar caridad habrá frecuencias correspondientes que vibran con esa misma energía. Cuando medito, puedo verlo más claramente, lo que significa hacer algo que sea verdaderamente significativo en nuestras vidas. En esta vida, nada es imposible. Todo lo imposible puede volverse posible. Tenemos una muy buena comunidad aquí donde todos se ayudan. Porque puedo ser buena en ciertos puntos, pero hay cosas en las que necesitaré que otro me ayude. Hay muchas oportunidades para todo el mundo, pero las mujeres ahora las aprovechan. Como yo lo hice, vemos la oportunidad, la tomamos y sabemos cómo hacerlo. Les digo a los cantantes y a los vietnamitas que si aprenden una canción, tienen que saber cuál es su significado. Si saben lo que significa, la cantarán bien. Pero si ponen el significado en sus vidas, la cantarán desde el fondo del corazón. De los enérgicos granjeros, a los emprendedores ambiciosos, a los soñadores, aún construyendo una cultura majestuosa. Sus notables historias de vida me han inspirado a seguir mis sueños, donde sea que me puedan llevar. Y la juventud de aquí es sorprendente. Lo que ellos quieren es progresar y ser capaces de construir el país que Vietnam siempre debió ser. Yo soy una mujer vietnamita. Siempre he tenido amor por mi patria.
mi país.